Bienvenidos sean todos nuevamente. En este video les traigo un método que nos va a poder permitir resolver modelos de programación no lineal no restringidos. Un modelo de programación no lineal, de manera general, tiene esta forma, ¿no? En donde optimizar, recordemos, puede ser maximizar o minimizar. Luego, la función f de x es nuestra función objetivo. La función h sub j de x es nuestra restricción de igualdad, porque si nos fijamos está igualado a cero, donde para todo j que va desde 1 hasta p. La función g sub j de x es una restricción de desigualdad, puede ser menor igual o mayor igual a cero, donde para todo j que va desde p más 1 hasta n. Y por último, nuestro vector x de las variables de decisión que pertenece al espacio euclidiano Rn. En este caso vamos a ver un caso particular de los problemas de optimización no restringidos, en donde nuestro modelo anterior que hemos visto se reduce a simplemente este: optimizar, que puede ser maximizar o minimizar, la función f de x y nuestro vector de variables de decisión de Rn, ¿no? Entonces simplemente vamos a tener que trabajar con la función objetivo, donde la función f de x es una función no lineal y además real. F de x también puede ser diferenciable o no diferenciable. El método que vamos a ver es el método de búsqueda de Fibonacci. Es un método que presenta un procedimiento de optimización destinado a funciones unimodales de una sola variable no restringido. El mismo prescinde del empleo de derivadas, lo que hace adecuado tanto para funciones diferenciables como para funciones no diferenciables. Su implementación implica la suposición de que se tiene un intervalo inicial de búsqueda y durante cada iteración se reduce dicho intervalo aproximándose así al óptimo. Entonces, este método lo que requiere es un intervalo inicial de búsqueda y vamos a ir viendo que en cada iteración vamos a ir acorralando, reduciendo, ¿no?, ese intervalo hasta encerrar en un intervalo mínimo al punto. Además, nos dice que este método sirve cuando la función f de x es diferenciable o no diferenciable. El ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Dice, encontrar el punto mínimo de la función unimodal f de x igual a x a la cuarta más x al cuadrado menos 2x más 2, con un 3% de error o menos en el rango menos 2 a 4. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, definir el número de iteraciones que vamos a realizar. Para ello, nos vamos a armar la siguiente tabla. En la primera fila, tenemos los primeros 10 valores para n, ¿no? Desde el 0, 0, 1, 2, así hasta el 9. La segunda fila contiene al número de Fibonacci, f sub n, que comienza con el valor igual a 1 para n igual a 0 y también igual a 1 para n igual a 1. Los demás valores se deducen de la siguiente operación. Sumamos los dos anteriores. Aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Entonces la suma me da 1 más 1, 2. Para el siguiente valor sumo los dos anteriores. 2 más 1 me da 3. Para el siguiente, 3 más 2 me da 5. Para el siguiente, 5 más 3 me da 8. Para el siguiente, 8 más 5 me da 13. Para el siguiente, 13 más 8 me da 21. Para el siguiente, 21 más 13 me da 34. Y por último, 34 más 21 me da 55. Puedo continuar para los demás valores de n, pero con n igual a 9 es más que suficiente. Y la última fila es prácticamente dividir, ¿no?, nuestro valor de Fibonacci entre 1, es decir, 1 sobre el valor de Fibonacci. Entonces tendríamos aquí 1 entre 1, 1. 1 entre 1, 1. 1 entre 2, 0,5. 1 entre 3, 0,334 y así hasta llegar al último valor. Esta tabla nos va a servir para determinar el número de iteraciones que tenemos que realizar. Como en este caso nos pide con un 3% de error, ¿no? Un 3% sería como 0,03. Buscamos qué valor de la tercera fila, ¿ya?, es menor a 0,03. Vemos en este caso que f sub n igual a 34 para n igual a 8.
Entonces, dado que 1 sobre f sub 8 es igual a 0,0294, este valor es menor a 0,03, entonces vamos a realizar 7 iteraciones, ¿no? Aquí tenemos n igual a 8, pero vamos a realizar 7 iteraciones, nada más. Porque en la primera iteración vamos a encontrar 2 puntos. Entonces, con eso vamos a ir llegando a 8 puntos. Si graficamos la función que nos han dado, es prácticamente esa función. Y aquí tenemos nuestro intervalo inicial de búsqueda, menos 2 a 4. Entonces, comenzamos con la primera iteración. Ponemos ahí nuestro intervalo inicial de búsqueda, menos 2 a 4. Calculamos el incremento delta 1 y que va a ser igual a L sub 0. L sub 0 es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de nuestro intervalo. F sub 6 y F sub 8 lo podemos obtener de la tabla anterior que nos hemos trazado, ¿no? En aquí. Entonces, tendríamos lo siguiente. Delta 1 va a ser igual. L sub 0, como les decía, es la diferencia, ¿no? 4 menos menos 2. Y F sub 6 y F sub 8 valen 13 y 34 respectivamente. Haciendo esta operación, vemos que delta 1 va a ser igual a 2,294. El primer punto, x1, que vamos a graficar, es igual al incremento. Entonces, nuestro incremento es 2,294. Por tanto, x1 va a ser igual a 2,294. Evaluamos ese punto en nuestra función, es decir, reemplazamos ese valor y obtenemos el valor de f de x sub 1, que en este caso es 30,3676. Vemos que ese punto genera prácticamente este, ¿no? Este punto de aquí. Todo lo que está hacia la izquierda de nuestro punto sería prácticamente el incremento delta 1 que hemos calculado. Ahora, para el segundo punto, x2, va a ser la resta de L sub 0 menos delta 1. Entonces, eso será igual a L sub 0, recordemos, era la diferencia, ¿no? Del límite superior con el límite inferior, menos, le restamos delta 1. Entonces, x2 va a ser igual a 3,706. De igual manera, vamos a evaluar ese punto en nuestra función, reemplazamos y tenemos que el valor va a ser de 196,957. Graficamos ese punto x2 en nuestra gráfica y tenemos este punto, ¿no? Que todo lo que está a la derecha sería la diferencia, ¿no? De L sub 0 menos delta 1. Ahora necesitamos determinar cuál de estos dos áreas sombreadas es la que debemos de desechar, ¿no? Es decir, retirar de nuestro intervalo inicial. Entonces decimos, como f de x1 es menor a f de x2, si comparamos, f de x1 es 30,3676 y f de x2 es 196,957. Entonces rechazamos el intervalo 3,706 a 4. Este valor 3,706 es prácticamente x2, ¿no? Este punto. ¿De dónde hemos obtenido esa conclusión? Pues si nos fijamos, f de x2 es un valor mayor. Y como nuestro problema es de minimización, nos quedamos simplemente con el valor menor. Y el valor mayor lo vamos a rechazar. Entonces el valor mayor se presenta desde el punto x2, ¿no? 3,706 hacia el punto del límite superior, ¿no? 4. Entonces, en nuestra gráfica vemos que vamos a rechazar esta área, ¿no? Esta área de aquí. Entonces, para nuestra siguiente iteración, nuestro intervalo ahora es menos 2 a 3,706. Nuevamente calculamos ahora delta 2, que va a ser igual a L sub 0, recordemos es la diferencia, ¿no? Límite superior menos el límite inferior. F5 y F7 lo podemos obtener de la tabla que hemos realizado al principio. Entonces, delta 2 va a ser igual L sub 0. Hacemos la diferencia, 3,706 menos menos 2, multiplicado por F sub 5 sobre F sub 7, que es 8 y 21 respectivamente.
Entonces, eso nos da 2,173. Para el siguiente punto, vamos a sumar, en este caso, al límite inferior el incremento delta 2 que hemos obtenido. ¿Ya? Menos 2, nuestro límite inferior, le sumamos el incremento delta 2. Entonces tendríamos menos 2 más 2,173. Y eso nos da 0,173. Evaluamos ese punto en nuestra función, reemplazamos y vemos que el valor en este caso nos da 1,6848. Ya tenemos el punto x sub 3. Y el punto anterior que nos ha quedado es el x1. Si vemos en la gráfica anterior, podemos volver a la gráfica que nos ha quedado, hemos rechazado este intervalo. Entonces, este punto x1 lo vamos a seguir tomando en cuenta. Es por ello que aquí simplemente hemos calculado un solo punto, el x3. Y el punto anterior, el x1, lo estamos volviendo a considerar. Ahora comparamos, ¿no? Anotamos el punto x3. Entonces tenemos aquí un intervalo y aquí tenemos otro intervalo. Tenemos que comparar los valores de f sub x1 y f sub x3 para ver cuál de estos dos intervalos vamos a rechazar. Entonces decimos, como f de x1 es mayor a f de x3, vemos que f de x1 es 30,3676, es mayor a f de x3, 1,6848. Entonces vamos a rechazar el intervalo 2,294 a 3,706. Recordemos, nuestro problema es de minimización. Entonces, rechazamos el valor mayor, este. Entonces, desde el punto x1, que vale 2,294, hasta el límite superior, 3,706, rechazamos ese intervalo. Gráficamente, rechazamos esta área, ¿no? Por tanto, para nuestra siguiente iteración, nuestro intervalo nos queda menos 2 a 2,294. Calculamos el nuevo incremento delta 3. Ya sabemos cómo hacer esta parte. L sub 0 es la diferencia del límite superior con el límite inferior, multiplicado por f sub 4 sobre f sub 6, que valen 5 y 13 respectivamente. Eso nos da un valor de 1,651. Ahora lo que vamos a hacer es sumar al límite inferior. Como hemos hecho en la anterior iteración, hemos sumado a nuestro límite inferior el valor de delta 3. Entonces, nuestro nuevo punto x4 va a ser menos 2 más 1,651. Eso nos da igual a menos 0,349. De igual manera, este nuevo punto lo evaluamos en nuestra función. Reemplazamos y nos queda el valor de 2,8346. Si nos acordamos, el punto que nos ha quedado es el x sub 3, ya que el x sub 1 lo hemos tomado en cuenta como el intervalo que vamos a rechazar. Podemos volver a esa parte, ¿no? x1 es el punto desde donde vamos a rechazar ese intervalo. Entonces, x sub 3 nos queda aún como un punto a considerar. Es por eso que aquí lo volvemos a mencionar. Listo. Graficamos el nuevo punto x4, si nos fijamos está aquí, y tenemos nuevamente dos intervalos, ¿no? Y debemos decidir cuál de estos dos intervalos rechazar. Entonces, como f de x3 es menor a f de x4, vemos que f sub x3 es 1,6848 y f sub x4 es 2,8346. Entonces rechazamos el intervalo menos 2 a menos 0,349. Recordemos, estamos en un problema de minimización. Entonces rechazamos los valores que nos den un valor mayor. x4 vamos a rechazar. x4 es menos 0,349. Entonces rechazamos este intervalo. Límite inferior hasta el menos 0,349. Gráficamente rechazamos esta área de aquí.
Entonces, para nuestra siguiente iteración, nos queda menos 0,349 a 2,294. Listo. Calculamos el delta sub 4 nuevamente. Igual, ¿no? Hacemos la diferencia del límite superior con el límite inferior y lo multiplicamos por f sub 3 sobre f sub 5, que vale 3 y 8 respectivamente. Eso nos va a dar un valor de 0,991. Ahora, para el nuevo punto x sub 5, no vamos a restar, no vamos a sumarle ahora el límite inferior, sino vamos a restar ahora el límite superior. ¿Esto por qué? Porque en la anterior iteración, si nos fijamos, si volvemos a la gráfica, hemos rechazado este intervalo, donde hemos partido del límite inferior. Entonces, ahora vamos a restarle al límite superior el incremento delta 4. Entonces, tendríamos 2,294 menos delta 4, que es 0,991. Eso nos da 1,945. De igual modo, evaluamos ese punto en la función, reemplazamos y nos queda el valor de 16,2043. El anterior punto que nos ha quedado en consideración es el x sub 3. Entonces, vamos a graficar el punto x sub 5. Graficamos el punto x sub 5, lo tenemos aquí, y tenemos dos intervalos de los cuales hay que decidir cuál de los dos vamos a rechazar. Tenemos el punto x3 y el punto x5. Entonces, comparamos estos dos valores, f de x3 y f de x5. Y decimos, como f sub x3 es menor a f de x5, ¿no? Vemos que f de x3 es simplemente 1,6848 y f de x5 es 16,2043. El mayor entonces es f de x5. Entonces rechazamos el intervalo 1,945 hasta 2,294. Es decir, desde el punto x5 hasta el límite superior. Gráficamente rechazamos esta área. Para la siguiente iteración, entonces, si nos fijamos, nos va a quedar el punto x3 en consideración aún, ¿no? Entonces, nuestra siguiente iteración, ahí tenemos nuestro intervalo que nos ha quedado. Calculamos delta 5, que va a ser igual a L sub 0, la diferencia del límite superior con el inferior, multiplicado por F2 y F4, que valen 2 y 5 respectivamente. Entonces eso nos da 0,917. Si nos recordamos, ¿cuál es el intervalo que hemos rechazado? Este, ¿no? Que va justamente hacia el límite superior. Entonces, nuestro incremento vamos a sumarle a nuestro límite inferior, como lo van a ver a continuación. Hemos hallado el incremento delta 5. Entonces, para el nuevo punto x6, vamos a sumar a nuestro límite inferior el incremento. En la anterior iteración, si se acuerdan, hemos restado al límite superior el incremento, ¿verdad? Es porque hemos rechazado el intervalo que coincide con el límite inferior. En este caso es con el límite superior, entonces por eso hacemos la suma al límite inferior. Entonces, x6 va a ser igual a menos 0,349 más 0,917. Eso nos da 0,568. Igual, evaluamos este punto en la función, reemplazamos y nos queda 1,2907. ¿Cuál es el punto que nos quedaba a tomar en consideración? Si se acuerdan, era x3, ¿verdad? Entonces ahí consideramos sigue a x3. Graficamos el punto x6, ahí lo tenemos, x6, y nuevamente tenemos que decidir cuál de esos dos intervalos vamos a rechazar. Entonces comparamos, en este caso f de x3 es mayor a f de x6, ¿no? Entonces rechazamos el intervalo menos 0,349 a 0,173, ¿no? Ya que estamos rechazando el valor mayor, x3, ¿no?
x3 es 0,173. Entonces, desde el límite inferior hasta el punto x3, rechazamos ese intervalo. Gráficamente rechazamos esta área. Para la siguiente iteración, si se fijan, tomamos en cuenta, sigue al punto x6. Entonces, nuestra siguiente iteración es 0,173 a 1,945. Calculamos delta 6, como hemos hecho en las iteraciones anteriores, ¿no? En este caso, F1 y F3 valen 1 y 3 respectivamente. Delta 6, entonces nos da 0,591. Nos acordamos, en la iteración anterior hemos rechazado ese intervalo, que choca justamente con el límite inferior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El incremento, restarle del límite superior, ¿verdad? Si se fijan, vamos a hacer eso. Para el nuevo punto, vamos a restar nuestro límite superior, el incremento. Entonces, x7 va a ser 1,945 menos 0,591. Eso nos da 1,354. Evaluamos ese punto en la función, reemplazamos y eso nos da 6,9235. ¿Cuál era el punto anterior que teníamos en consideración? X6, ¿no? Anotamos ahí entonces X6. Y graficamos el punto X7. El punto X7 es este. Y tenemos nuevamente dos intervalos que decidir cuál vamos a rechazar. Viendo la gráfica, es fácil ya deducir cuál de estos dos intervalos vamos a rechazar. Evidentemente este, ¿no? Ya que nuestro punto mínimo global se encuentra dentro de este intervalo y dentro de esta área, ¿no? Entonces, ese es el que vamos a rechazar. Entonces, vemos, ¿no? Como f de x6 es menor a f de x7, ¿no? x6 es menor a f de x7, entonces rechazamos el intervalo 1,354 a 1,945. 1,354 es el punto x7 y 1,945 es nuestro límite superior. Como les dije, rechazamos este intervalo. Entonces, el punto x6 vamos a seguir tomando en consideración para la siguiente iteración. La iteración 7 tiene como intervalo 0,173 a 1,354. Calculamos delta 7, como lo hemos hecho para las anteriores iteraciones. Tenemos la diferencia ahí, ¿no? Del límite superior menos el inferior. Y multiplicamos por f sub 0 sobre f sub 2, que vale 1 y 2 respectivamente. Esto nos da 0,590. ¿Qué es lo que hemos hecho en el anterior caso? Hemos rechazado el intervalo, ¿no? Que choca justamente con el límite superior. Entonces, para la siguiente iteración lo que vamos a hacer es sumarle a nuestro límite inferior el incremento delta 7 que hemos calculado, ¿no? Si se fijan, estamos sumando, ¿no? Al límite inferior el incremento delta 7. Eso va a ser nuestro nuevo punto x8. Entonces x8 va a ser igual a 0,173 más 0,590. Eso nos da 0,763. De igual forma, evaluamos ese punto en la función. Lo reemplazamos y obtenemos el valor de 1,3951. El punto anterior que teníamos que tomar en consideración era x6. Ahí lo anotamos x6. Anotamos el punto x8. Ahí lo tenemos. Tenemos dos intervalos, ¿no? En los cuales decidir con cuál quedarnos, ¿no? Tenemos x6 y tenemos x8. Entonces, como f de x6 es menor a f de x8, rechazamos el intervalo 0,173 a 0,763. Entonces, rechazamos esta área, ¿no? Como ya hemos llegado a las 7 iteraciones, entonces lo que vamos a hacer es determinar cuál es el punto óptimo que más se acerca al punto exacto que deberíamos obtener. El punto exacto, si graficamos esta función, nos va a dar que es 0,589. Evaluado nuestra función, nos va a dar un valor de 1,2893.
Entonces decimos, como conclusión, con un 3% de error podemos afirmar que el punto óptimo X asterisco, sería este de aquí, se encuentra en el intervalo 0,173 a 1,354, que es el último intervalo que nos ha quedado en la iteración 7. El mejor punto encontrado es X6. Si nos fijamos, X6 es el último punto que hemos tomado en cuenta, ¿no? Que vale 0,568, que se acerca bastante al punto exacto, ¿no? Que sería 0,589. Ese punto X sub 6 genera un valor de 1,2907, que también se aproxima bastante al punto evaluado en la función 1,2893. Mientras el error sea menor, entonces el valor que vamos a obtener va a ser más próximo al valor exacto. Y el número de iteraciones, evidentemente, también se va a incrementar.